Bien, chicos, vamos a avanzar plan de redacción. Este tema me agrada. Bueno, es uno de los temas, ¿no? Bueno, en lo personal me agrada a mí inclusión e implicancia, oraciones eliminadas, plan de redacción. Son temas que considero que son trascendentales a largo plazo, no a corto plazo, no solamente en un momento determinado, sino a largo plazo. ¿Por qué? Porque son temas que tú vas a tener que trabajar incluso en los primeros años de tus estudios superiores a largo plazo. O sea, estamos hablando, si en un momento dado das un estudio superior, sea técnico, universitario, etcétera, tú vas a trabajar plan de redacción. No te voy a negar que en los primeros ciclos, incluso los alumnos trabajan en sus primeros semestres plan de redacción. ¿Por qué? Porque plan de redacción en un nombre lo dice, es planificar. Para comenzar o dar inicio a nuestra exposición, primero hay que analizar el título. ¿Qué es plan de redacción? Plan, planificación, programa, proyecto, plan. Y redacción, que es redactar, escritura, escrito, componer. Entonces, ¿qué es plan de redacción? Es un esquema de la estructura organizativa y ordenada de las ideas respecto a un tema determinado, o sea, decir plan de redacción propiamente es establecer digamos, un programa, un proyecto, una planificación de lo que voy a escribir. Cuando alguien me dice a mí, profesor, ¿cómo yo puedo redactar un texto? A mí me han dado un tema en el colegio, de repente me dicen, no me han dado la guerra mundial. ¿Cómo yo puedo comenzar a redactar? Bueno, la verdad con Internet ahorita tú tienes modelos de desarrollo del tema. Muchos, ¿qué hacen? Van a Wikipedia y siguen la estructura que plantea Wikipedia. Normalmente un tema de carácter educativo, de carácter cognitivo, de forma objetiva e informativa, tienes que tener tres partes bien claras. ¿Y cuáles son esas tres partes? La introducción, el desarrollo y la conclusión, las que tienes en pantalla en este momento. El orden científico académico, ¿qué quiere decir? Que es el orden integral convencional que se compone en un texto académico. Entonces, en este orden, como tú vas a ver acá, esto se va a plasmar en tres partes. Introducción, desarrollo y conclusión. O sea, un texto académico, mejor dicho, consta de esas tres partes. Introducción, desarrollo y conclusión. Este es el esquema que utilizamos a nivel científico, a nivel de la ciencia. Entonces, cuando tú quieras redactar un texto informativo, vas a usar ese esquema. Profesor, ¿y qué es una introducción? Va a depender del tema, de la intención comunicativa que usted tenga, para poder establecer, digamos, la parte de la introducción. No es que vas a colocar todo esto, mejor dicho, no es que en una introducción tú sí o sí tienes que colocar antecedente, etimología, definición, concepto, no. Va a depender del tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la guerra mundial, yo tendría que comenzar, creo yo, puede ser por los antecedentes, las causas o el origen. ¿Ya? Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, de la célula, yo comenzaría de repente por la definición. O incluso puedo comenzar por la etimología de esta palabra, que es la célula, etimológicamente, ¿no? ¿Qué significa? Entonces va a depender mucho de la intención del autor. En el desarrollo, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la guerra mundial, puedo hablar de qué cosa, de la explicación del tema, de las características, o sea, los periodos, etapas de la guerra, etc. Y si voy a hablar de la conclusión propiamente, ¿no? Digamos, en el caso del tema de la guerra mundial, yo podría terminar con, en este caso, la síntesis de los sucesos, las consecuencias de la guerra, la posguerra en todo caso, o sea, lo que ocurrió después de este conflicto, y esos son los puntos fundamentales o puntos elementales que yo debería tratar. Entonces, la introducción, desarrollo y conclusión va a depender de mi tema. Hay que trasladar esto a un solo párrafo. ¿Se puede trasladar todo esto a un solo párrafo? Sí. Yo puedo crear un solo párrafo y como mínimo creo un párrafo con sentido de tener tres ideas. Una idea de introducción, una idea de desarrollo, una idea de conclusión o en este caso una idea que conecte al siguiente párrafo. Una idea, digamos, de cierre de este párrafo. Para esto hay criterios, hay diversos órdenes. En plan de redacción vamos a encontrar diferentes órdenes. Hay orden cronológico, causa, efecto, consecuencia. Olvídate. O sea, y la verdad del caso es que en el examen muchas veces no te acuerdas de esos órdenes, ¿no? O sea, no te acuerdas porque simplemente por A o B te olvidaste la teoría, no prestaste atención, no repasaste. Vamos a ver una infinidad de elementos.
Entonces, lo que yo te recomiendo es ir al razonamiento lógico. Y en este caso, cuando digo razonamiento lógico, ¿a qué hago referencia? Entonces, cuando digo ir al razonamiento lógico significa lo siguiente, que yo voy a leer los enunciados analizando el título. El título tiene variables, o sea, palabras. Puede ser dos, tres, más, puede ser una. Entonces, si un título tiene una sola palabra, va a ser más sencillo. Si tiene dos términos con conector o enlace, ahí tengo que tener cuidado. Por ejemplo, en la tabla, es una sola palabra, entre comillas, con sentido, ya que la es un complemento, mejor dicho, complemento a la palabra tala, es un artículo, un antecedente, la parte nominal es tala, o sea, el sustantivo, el nombre es tala, mejor, ya más claro. Entonces, si dice el título la tala, lo primero que yo creo que debo hacer es especificar qué es la tala. Así que yo debería partir por la 4. ¿De acuerdo? Profesor, está el desarrollo. Sí, sí, pero préstame atención. Yo lo voy a explicar con términos más sencillos. No te guíes por el desarrollo. Yo tendría que definirte qué es la tala, qué es la actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales en las zonas boscosas. Yo ya mencioné algo más acá, zonas boscosas. Entonces, ¿qué es lo que yo debería anexar? ¿Dónde se ubican esos lugares? ¿Dónde se ubican esas zonas boscosas? Así que serían los lugares donde se tala. Sería la 3. Luego, los tipos de árboles que encuentro en estos lugares. Sería la 2. Y al final recién yo colocaría la aplicación de esa manera que obtengo estos árboles. Entonces, el orden sería 4, 3, 2, 1. Profesor, ya siempre va a ser así. No, 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 cuidado. Puedes encontrar de repente 1, 2, 3, 4. Puedes encontrar 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3. O sea, va a variar. Pero lo que quiero que usted entienda es que yo parto del razonamiento del título y el planteamiento de los enunciados. O sea, mejor dicho, recomendación, lees el título y luego lees los enunciados y recién ordena. ¿De acuerdo? Haciendo tu análisis respectivo. Dice, en el caso de que un ejercicio de plan de redacción mencione un personaje, ten en cuenta lo siguiente. Mira, en este caso no es un personaje, pero si es un personaje, recuerda que debemos comenzar de dos maneras. Se puede comenzar de dos maneras, ¿ya? Uno, del antecedente general del personaje, quién fue, qué es, etc. O sea, una oración que lo va a presentar de forma general, o por su natalicio. ¿Qué es eso? Su lugar de nacimiento. ¿De acuerdo? O sea, cuándo nació. Información adicional, características, aportes, análisis, influencia. O sea, ese orden se va a seguir cuando es un personaje. O sea, cuando es un personaje, si ves como título, no sé, Francisco Bolognesi, si ves como título Miguel Grau, si ves como título, no sé, Mario Vargas Llosa, tú tienes dos posibilidades. Comienza por lo general, por ejemplo, mencionar que Mario Vargas Llosa es el autor, es el literato más importante ¿no? en la actualidad del Perú, etc. O comienzas, Mario Vargas Llosa nació, ¿no? digamos, en Lima, en Bolivia, etc., en tal año. O sea, comienzas por donde nació. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Observa acá, Miguel de Cervantes. Seguimos avanzando. Estamos avanzando un poquito más rápido para ganar un poquito el tiempo y poder completar y cumplir lo que tenemos programado el día de hoy. Miguel de Cervantes, o sea, ya sé que es un personaje, así que yo tengo dos posibilidades. Comienzo con la 4, que automáticamente ve el nacimiento, o sea, me dirijo a la visión hacia el nacimiento, o comienzo por lo general. No puede ser la 1 porque no es general, tampoco puede ser la 2, la 3, pero peor sería la 5, la novela de caballería. Profesor, ahí está el orden. Sí, 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 pero te he dicho, olvídate del orden, hay que analizarlo. Entonces yo comienzo con la novela de caballería como antecedente de Cervantes. Comenzaría con la 5. Luego, engancho natalicio. Nació en Alcalá de Henares en el año de 1547. Y prosigo con, lógicamente, su niñez. Desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Luego de la niñez, yo mencionaría, usa tópicos de la época en su obra y terminaría con influencia en novelas posteriores. El orden en este caso sería 5, 4, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Acá solamente tenía colocado 5, 4, 3, o sea, faltaba el 1 y el 2, ¿no? Pero ese orden es 5, 4, 1, 2, 3. Ese sería el orden adecuado.
Lo bueno, que cuando vas al examen, a la evaluación, o vas a los libros actuales, te van a dar un orden preestablecido. ¿Qué hace un alumno típico, un alumno común? Un alumno que tiene un razonamiento normal, acorde a su edad, ¿no? Y con todos estos distractores que vi ahora usted, o sea, olvídate. Antiguamente no había tantos distractores como lo hay ahora. ¿Qué hace un alumno común? ¿Mm? Lee el título, es más, ni lee el título, ve las alternativas primero. Yo te apuesto, si es uno más ansioso, más precipitado, no es tan analítico, ve, todos comienzan con tres, ah, ya. Va y lee la tres. De frente, ¿eh? Directamente va a leer la tres. Supera amarilla alargada, forma más reconocida, muy apreciada para todos, pero la 20 pequeña caja. Ah. Si no se convence, ¿qué hace el alumno? Va por la 2. En su momento más importante tuvo honor de participar, ya. Está haciendo la acción de un alumno normal. Y luego va por la 4, envuelta al lado de los papeles, ah, no, no. Y el alumno incluso se siente convencido, dice, no, no, tiene que comenzar con la 3, de todas maneras, no, 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 va con la 3. ¿Por qué va con la 3? No, porque, bueno, hay tres que comienzan con 3, así que yo creo que comienza con la 3. Y de ahí parte, y se encasilla, se engrana, se encaja en tratar de ordenar según la alternativa. Profesor, eso es bueno, eso es malo, está bien, está mal. La verdad que en la habilidad verbal, como digo a los alumnos, vale todo. Pero lo que debe primar es el razonamiento. ¿Yo qué haría? La verdad. Lee el título Historia de un lápiz. Historia de un lápiz. O sea, si dice Historia de un lápiz, debe contarme del inicio al fin. ¿De acuerdo? O del inicio hasta la actualidad, porque habla de historia. O sea, debe hacerme un relato del lápiz. O sea, eso es lo que yo tengo que tener claro acá. Lo otro, debo leer tal como está. Ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. En su momento más importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Su piel amarilla, su alargada forma con una marca conocida y muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. Envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. Muy bien. Yo creo que podría comenzar, yo hasta el momento, por lo que acabo de ver, podría comenzar con la 3, 2, ¿ya? Y seguiría con la 4 y acabaría con la 1. Yo escogería la letra D, a simple vista. Profesor, ¿por qué? Porque tengo que mencionar primero yo creo que su origen, o sea, cómo aparece en la historia. Y acá una forma ideal es describirlo, en la 3 lo está haciendo, y luego decir en su momento más importante, o sea, estoy recordando. Entonces, yo debería luego enganchar las dos, necesariamente. ¿Por qué? Porque ya mencioné sus rasgos, sus características, y ahora estoy mencionando lo más importante. Entonces, yo, en lo personal, 3-2. De todas maneras. Profesor, yo no estoy seguro, no comparto con usted, yo tengo otro punto de vista, ya porque en la 4 ya dice que llegó a un lugar donde un niño lo cogió. O sea, 3, 4, y luego le coloco la 2, ¿no? Y acabo con la 1 de todas maneras. Porque la 1 creo que ya está clarísimo que tiene que terminar. Eso ya no hay duda. Entonces, ¿cómo yo corroboro, compruebo que estoy escogiendo bien o que he hecho una buena elección? Yo lo único que debo hacer es leer el orden que considero yo adecuado. Entonces yo voy a leer. Su piel amarilla, su alargada forma, con una marca conocida y muy apreciada por todos, verá su venta en una pequeña caja. Está nuevo, pues. En su momento más importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. O sea, estamos hablando ya, después que lo compraron, se lo llevaron, etc. Ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. O sea, yo creo que la 1 necesariamente va a ocurrir después que el niño lo coge. Porque la 1 es el final.
En la A me dice, su piel amarilla alargada forma una marcada conocida muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja, envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. En su momento importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. Yo creo que también podría ser la A, si lo analizo. Y ahora ya entré en el dilema. ¿La A o la D? Profesor, ¿cómo defino? Bueno, yo acá ya paso al siguiente nivel, ver los conectores, la coherencia, la cohesión, la fluidez del texto. Eh, Eso va a ser muy importante, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que ahora va a primar. Entonces, profesor, por ejemplo, dice, supiera María sobre la forma, acá su compañera Yamil me está dando su respuesta, él ratifica que sería la letra A. Comparte conmigo tu respuesta. Ya hemos descartado el resto de alternativas y de repente, si tú no las has descartado, dame tu respuesta. Y yo voy a entrar a analizar la respuesta de ustedes. Yo me voy a tratar, como siempre, de poner en el lugar de usted, desde su punto de vista. Yo trato de hacer eso siempre, ¿para qué? Para poder comprender cuál es tu proceso de razonamiento, ¿no? Entonces, y así yo puedo de repente encaminarte y guiarte, porque yo no te puedo obligar a razonar como yo. Lo que quiero es guiarte o conducirte con argumentos o sustentos a un razonamiento lógico. Ese es digamos, digamos, mi deseo. Entonces, necesito que para esto me ayudes colocándome tus respuestas o tu pensamiento. Necesito saber cuál es el razonamiento de usted. Así que comparte conmigo la respuesta a través del chat para que yo lo pueda, en este caso, evidenciar. ¿De acuerdo? Comparte conmigo, digamos, tu respuesta a través del chat. ¿Ok? A ver, vamos. Muy bien, también María me dice por acá que sería la letra A. Muy bien, a ver quién más. Yo simple vista, como dije, yo pensaba que era la D. Ahora cuando analizo la A, ya entré en el dilema, en la duda. Y quiero ver su apreciación de usted. Dice, su piel amarilla alargada forma con una marca conocida y muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. Ese es el inicio, de todas maneras. Envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. En su momento más importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Yo creo que la 2 y la 1 sí se están conectando por ese ahora. Ahora terminaba, o sea, está rememorando. O sea, primero te dice qué era al inicio, o sea, cómo era, y luego te está mencionando dónde aparentemente acabó, ¿no? Y luego el autor recuerda que en su mejor momento, ¿qué hizo? Antes de mencionar cómo terminó o cómo va a terminar este lápiz, porque estamos hablando de la historia del lápiz. Yo creo que sí, yo me inclino por la A, ¿no? Aparentemente, si hago ese análisis, pero todavía no me siento conforme, no sé. ¿Qué opina el resto? A ver, ¿qué opina el resto? Recuerden que el ejemplo que estamos haciendo es muy importante para poder formular las respuestas. A ver, ¿qué opinas tú? Profesor, si era 3, luego la 2, en su momento más importante, lo que pasa es que parecía en su momento más importante no tendría que haber hablado que algo ha ocurrido con el lápiz. Y ese creo que me va a condicionar la respuesta, ¿no? Aparte dice, envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió, para terminar con su último pedazo. Lo que pasa es que ahí la 4 y la 1 también se relacionan. Pero como dice en su momento más importante es que está recordando, ¿no? Antes de mencionar, o está recordando y haciendo contraste con cómo se encontraba en este lugar. Entonces yo marcaría la letra A. Y quiero felicitar a Yamil, en este caso, y a María Esther, que participaron en la pregunta, y es correcto. ¿Por qué, profesor, la A?
repito, menciono cómo era, estoy recordando esa historia en un lápiz, luego digo cómo se encontraba, y para hacer contraste, antes de hablar de su final, digo qué era, o qué fue en su mejor momento, y luego ya digo cómo terminó. Entonces yo por eso considero que la secuencia sería la letra A. Libre y la cultura, a ver, hacemos uno más por acá para poder seguir avanzando. Mira, dice el libro y la cultura. Acá ya hay dos términos, así que hay que analizarlo, hay que relacionarlos a ambos. Si comienza con libro, debo comenzar hablando del libro. Yo acá tengo, dice, en nuestro país no está difundida la inclinación a la lectura, ello se refleja en nuestro nivel cultural. La difusión de la lectura se divide en dos grupos, la creatividad generalmente literaria y la analítica generalmente científica y filosófica. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de autores. ¿Ya? El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. Yo creo que comenzamos con la 4. ¿De acuerdo? Y se comienza con la 4. Muy bien. La B, me sale la B. Muy bien, acá me dicen que sería la letra B y a 1000. Vamos a poner un puntito, a ver. Yo creo que comenzaría con la 4. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no la 3 o por qué no la 1? Tenemos que hablar del libro. Y ahí creo que estamos comenzando a hablar del país ya. No, o sea, yo creo que no podría comenzar con la 3 o con la 1. Yo a simple vista creo que es la 4. El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. ¿De acuerdo? Podría ser luego después de la 4 podría ser la 1. ¿No? Podría ser la 1. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que debo definir cuál sería el final. Eso me va a ayudar bastante. Yo creo que la 1 debería ser el final. Es la conclusión. ¿De acuerdo? Si yo acabaría con la 1, ya tendría que conectar a la 3 y luego la 2. Yo creo que Yamil yo estoy entre la B y la D. Yo también creo que es la B. Dice, a Entonces ver, la B. el libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. Ese es el inicio, clarísimo. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de autores. La difusión de la cultura se divide en dos grupos, la creatividad, generalmente literaria, analítica, generalmente científica y filosófica. En nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura, ello se refleja en el nivel cultural. Ok. Podría hablar de la difusión de la cultura de los dos tipos y luego hablar sobre la pasión de los libros. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah? Yo ahí sí te voy a hacer la observación. Mira el libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. La difusión de la cultura, y mira, se engancha porque aquí está hablando de la difusión, eso es lo que quiero que te des cuenta. La difusión de la cultura se divide en dos grupos, la creatividad, generalmente literaria, y la analítica, generalmente científica y filosófica. La pasión de los libros es un indicativo potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de autores. En nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura. Cuando hay inclinación a la lectura, no hace referencia a lo que es pasión por los libros. ¿Te das cuenta? Yo creo que te des cuenta. Yo marcaría, yo creo que ahora sí yo marcaría la letra D. La letra D, contrario a la respuesta de Yamil y de Esther. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque al inicio nos habla sobre el libro, ¿ya? Que es el medio más eficaz para la difusión de la cultura. Luego nos habla acá aparece difusión de la cultura y yo le engancho con la 2. ¿Cómo se divide la difusión de la cultura? ¿De acuerdo?
Y menciono sobre la pasión de los libros, o sea, la inclinación por la lectura, que dice que es indicativo potencial intelectual de un país, y eso se refleja en la cantidad y calidad de autores. Y termina en la conclusión que nuestro país no está muy difundida esa inclinación, y eso se ve en nuestro nivel cultural. Yo marcaría la letra D. Reitero, si se dan cuenta, yo en este caso ya estoy usando indicadores. ¿Qué son estos indicadores, profesor? Estoy usando cómo estoy enganchando los términos, cómo los estoy relacionando entre ellos. Por eso yo marcaría la letra D. Profesor, todavía, tibio. Claro, no te estoy diciendo que eso va a ser sencillo, al contrario. Vamos por el ejercicio número 3, ¿ya? Vamos por el ejercicio número 3. Y acá, bueno, está dividido en dos partes. Vamos a ver el título, La razón y sus ojos. Dice acá, la razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. Ya, habla de la razón, hasta ahí estamos bien. Si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y, en este caso, omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente e insustancial. Ojo, dice, si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente. Los ojos de la razón están conformados por la objetividad, ¿no?, y la inteligencia, sin los cuales se presta al absurdo. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales, llegaremos a conclusiones erróneas. Perfecto. Yo creo que sería 1, 3 de todas maneras. Ya, mira, se está condicionando. 2, 4. Podría ser la A. Por eso, la 1 que decía, a ver, que la razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. Esa era la 1. La 3 que dice, los ojos de la razón, ya, porque el título es La razón y sus ojos, ¿ah? Los ojos de la razón están conformados por la objetividad y la inteligencia, sin los cuales se presta al absurdo. Si en nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente. Y si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales, llegaremos a conclusiones erróneas. Entonces, en la 2, reitero, en la 2, ya, a ver, repito, en la 2 dice, si nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, somos solamente objetivos y no vemos el otro aspecto, ya, ¿qué va a ocurrir automáticamente? Será incoherente. Yo marcaría la letra A. ¿De acuerdo? Repito, en este orden es 1, 3, 2, 4. ¿De acuerdo? El título es La razón y sus ojos. Vamos a retroceder. Ahí está. Y yo marcaría 1, 3, 2, 4. Porque tengo que mencionar la 3. Tengo que mencionar la objetividad y inteligencia antes de mencionar la 2. ¿De acuerdo? Ya, antes de mencionar la 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque en la 2 dice, si nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad,